Amigos de Radio Victoria o con esta televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica, vicepresidente de Benamérica. Y sobremanera hemos tocado el tema otras veces, Vladimiro, pero en esta encrucijada en que estamos, y siendo que el gobierno americano reconoció que es el gobierno de Biden en este caso, no es el de Trump porque Trump no está ejerciendo, a Edmundo González como presidente. O sea, tú y yo conversamos la vez pasada que lo razonable era ver un apoyo bipartidista de los Estados Unidos con respecto a él, porque eso es lo que de alguna manera va a implementar los pasos adicionales después que esto no tome posesión, el Parlamento americano, ¿no? Las dos cámaras. Entonces, o sea, eso se ha manejado también porque lo sugerimos la vez pasada como una instancia preliminar necesaria, ¿no? ¿Se está haciendo algo al respecto? ¿Crees que debe ocurrir antes de los próximos días? No sé, lo que quedan son 30 y cuántos días, ¿no? 30 y algo. Eh, Entonces, o sea, este paso es importante porque el mundo acaba de decir que viene una gira por los países latinoamericanos, me parece muy bien, pero ese recorrido por los países latinoamericanos, o sea, requeriría que por lo menos el Congreso norteamericano, o sea, reafirme lo que decidió Biden, porque no ha sido Trump. Trump no toma posesión todavía, inclusive después de él, ¿no? Después del mundo. sí, Eso hay que bueno, hola allanarlo, eso hay Antonio. que allanarlo, Sí, ¿no? ¿Ok? sí, mira, yo creo que el tema que tú estás tocando es un tema absolutamente fundamental, porque, eh, digamos, en los Estados Unidos no solamente hay una polarización, los últimos años ha visto una polarización social y política muy importante que, bueno, tiene preocupados a todos a quienes respaldamos la democracia y vemos con admiración la resiliencia de la democracia norteamericana y cómo, bueno, una sola constitución con reformas desde que fue fundada la nación, a diferencia de muchos otros países que han tenido decenas de constituciones. Ujú. Un tema esencial que es la separación de poderes, lo que en inglés se llama también checks and balances, que son un poder supervisando al otro y actuando como regulador. Entonces, digamos, todo ese, toda esa cuestión muy importante, el hecho de que los Estados Unidos se convirtió en el gran heredero de la democracia occidental, primero, bueno, Grecia, después en cierta manera Alemania, y después de la Guerra Mundial pasó a los Estados Unidos. Y ese rol de los Estados Unidos con todo y sus bemoles, porque también es cierto que en un determinado momento de la historia, los tiempos del macartismo, los tiempos de las repúblicas bananeras, en las incursiones de los Estados Unidos en No, Centroamérica y en inclusive Sudamérica, apoyando ciertas dictaduras y todo, ¿no? independientemente de todo eso, Sí. Estados Unidos representa pues un baluarte, un bastión muy importante para la democracia occidental. Y en el caso específico de esta tragedia venezolana, los Estados Unidos prácticamente desde el comienzo, no exactamente, porque al comienzo hubo una cierta expectativa con que era lo que iba a hacer Chávez, pero una vez que se estableció claramente lo que Chávez pretendía, los Estados Unidos ha estado de manera muy cercana a la pelea por el restablecimiento de la democracia y la libertad en Venezuela. Dicho todo eso, los Estados Unidos en los últimos años ha pasado por una zona o está pasando por una zona de polarización, que entonces, ahora viene el punto, los venezolanos en vez de contribuir como grupo de inmigrantes a que se fortalezca el centro político, porque el problema es que sin centro político no hay democracia, entonces los venezolanos con frecuencia han tomado posiciones en ese esquema de polarización y los que actúan cercanos al Partido Demócrata, los que actúan cercanos al Partido Republicano, entonces, y específicamente a Trump, ahí ha habido un conflicto importante. Sin embargo, y ahora viene el punto, es indispensable insistir en que los venezolanos, lo que nos corresponde hacer ahora es pedir
y actuar para que se tenga una aproximación bipartidista, un esquema bipartidista al tema venezolano. Porque uno puede tener la opinión que tenga, ser demócrata, creer en Trump, pero lo que tú no puedes hacer como venezolano es desligarte de lo que significa la posición de los Estados Unidos en cualquier, perdón, en cualquier solución eventual de la crisis venezolana. Entonces, esa convicción tiene que llevarnos a nosotros a actuar en consecuencia y a decir, bueno, aquí están estas diferencias, es cierto, pero nosotros en esta materia pedimos el apoyo bipartidista. Por ejemplo, en el tema de defensa de los activos petroleros, que es un Sí, tema que ya no es el tema puramente político, pero en el tema de defensa de los activos petroleros, de los activos, perdón, nosotros tenemos que ser absolutamente claros en pedirle tanto al gobierno saliente como al gobierno entrante lo que corresponde hacer para defender nuestros activos petroleros, especialmente Citgo, que es la empresa que está en mayor riesgo. Y esa es una conducta que nosotros la tenemos que entender como de, de apoyo a lo que le conviene a nuestro país, independientemente de que uno tenga doble nacionalidad o no, pero digamos es lo que le conviene a Venezuela. Y en este caso, con el tema de las elecciones presidenciales de julio, lo que le conviene a Venezuela es que los venezolanos tengamos una voz unificada respecto a pedirle a toda la comunidad internacional que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente. Y eso supone que nosotros hablemos en esa materia con una sola voz en los Estados Unidos. Y que en la próxima visita, que entiendo que está planeada, del presidente electo de los Estados Unidos, sería extraordinario que la comunidad venezolana en los Estados Unidos le pida al Congreso, a sus dos cámaras, representantes y senadores, que reciba al presidente electo. Y que por supuesto lo reciba también la administración saliente de Biden y la administración entrante de Trump, pero que se vea que alrededor de Venezuela y alrededor del presidente electo hay una postura unificada. Eso sería excepcionalmente importante, más allá del resultado específico, más allá de si nombran a fulano o a mengano como secretario de Estado o lo que sea. Eso sí. para nosotros sería muy importante. Y eso, en muchos casos, la comunidad de venezolanos no lo entiende. Pero ¿se ha Y dirigido algún sector, algún grupo, algunas ONG al Parlamento para que así lo hagan? Porque yo veo que hay unos senadores norteamericanos que están muy del lado de los venezolanos y sí se ha hecho, pero no de la manera en que lo estamos describiendo en este momento. pero hay que apurar los pasos si Pero se va a hacer, sí, ¿no? sí, sí, sí se ha hecho, pero no como correspondería hacerlo. Sí, Bueno, es un punto importante que tú estás destacando. bueno, Nosotros lo hemos hablado también, pero no lo hemos hecho. sí, sí, ok, pero entonces vamos a ver si se apuran las acciones. Pero adicionalmente a este tema, que yo espero que se dé como se dio lo que hablamos la vez pasada, que lo reconocieran y lo reconocieron, ¿no? Hay que hacer esta diligencia, pues que requerirán de algunas tramitaciones especiales y con las instancias debidas, ¿no? Para llegarle a las dos cámaras y que eso se discuta rápidamente y se apruebe. Pero ayer salió por ahí el régimen diciendo que ellos van a privatizar 355 empresas venezolanas. Yo no sé de cuáles empresas nos están hablando, si las que expropiaron, que ellos quebraron, o de las que constituyeron otro y las van a expropiar para venderlas y cogerse los recursos, porque yo no entiendo de cuáles empresas nos están hablando. Si allá falta todo, escasea todo, y de cuándo acá la filosofía del socialismo es privatizar cosas, cuando lo de ellos es arrebatarle a los demás su esfuerzo. O sea, ¿qué sientes que hay en ese mensaje? ¿Hay algo solapado allí? Bueno, por supuesto, lo primero es confundir con el mensaje, confundir las palabras, usar palabras que no corresponden a sus actuaciones, igual que en otros momentos el gobierno ha utilizado palabras que no corresponden a su acción, en este momento tampoco. Es decir, primero, ¿cuál es la lista de las empresas a privatizar? Segundo, ¿por qué se recurre a ese expediente si el gobierno lo que recurre frecuentemente es al expediente de nacionalizar, no de privatizar? Entonces, todas estas cosas son tan opacas que uno tiene que tomar inmediatamente distancia
hasta que se pueda entender realmente de qué se trata esta nueva maniobra, porque con esta gente es muy difícil opinar con una primera versión de los acontecimientos y de las cosas, porque esas versiones cambian rápidamente. Entonces, creo que corresponde una distancia prudente hasta que se clarifique realmente qué es lo que yo pretendía hacer, porque yo no lo tengo claro en lo más mínimo. Claro, Uno entendía perfectamente lo que estaban haciendo con empresas del agro, cuando se nacionalizaron empresas y se las arruinó, porque en exacto. ese entonces la decisión era nacionalizar al sector privado para arruinarlo, para quitarle espacio de participación, para quitarle protagonismo, y bueno, lo que hicieron en la práctica fue arruinar todo el sector privado de economía en Venezuela. Claro. Y el sector público entonces lo corrompieron hasta extremos inenarrables, como el sector petrolero, el sector minero, que eran sectores públicos. Eso cayó en manos de un tipo de corrupción abominable que es lo que tenemos en Venezuela. Claro. Ahora, yo no puedo terminar el encuentro tuyo con nosotros hoy sin tocar el tema de la Universidad Central de Venezuela, que dio por segunda vez una lección en defensa de su valía y su autonomía. Acudieron a nombrar al consejo, a los miembros del consejo del grupo estudiantil y Pero los representantes estudiantiles las del estudiantiles consejo. en el consejo y arrollaron. Fue una derrota aplastante. Eso Mm. denota, como lo han dicho muchos, aunque yo no lo he querido convertir en un tema del día a día, porque yo también vi muchos dirigentes de la Universidad Central de Venezuela en el comienzo de Chávez, como un tal Ricardo Sánchez y un tal no sé quién, y un tal no sé quién, que cogieron tribuna y después dieron la voltereta de la noche a la mañana. Yo no quiero aquí ponderar a nadie, ¿no? Pero sí es un síntoma positivo si eso se sostiene en el tiempo y se convierte en acciones concretas a confrontar al gobierno en el terreno que corresponde con las ideas y con las propuestas y las formulaciones y las políticas públicas adecuadas. Si no se empuja en esa dirección, ese triunfo se vuelve írrito prácticamente, ¿no? Sí, sí, bueno, por supuesto, esta elección fue muy importante, demuestra nuevamente la disociación, la fractura que existe entre lo que propone el madurismo, el chavismo y lo que la gente quiere. Y además demuestra, te dice claramente por qué el chavismo y el madurismo han hecho todo lo que han podido por destruir nuestras casas de estudio, porque en esas casas de estudio ellos no tienen vida. Y esto es otra demostración. Igual en las elecciones de rector tampoco tuvieron, a pesar de ciertos errores que cometió la Comisión Electoral, Sí. en definitiva el proceso se dio y fue una patética derrota del chavismo. Y esa es en el fondo la razón por la cual ellos mantienen la situación de ilegalidad de las universidades, no terminan de aprobar la ley de universidades, persiguen a la dirigencia estudiantil, eh, bueno, y le niegan recursos a las casas de estudio, arruinan a los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero digámosle, de una manera importante les ha salido la, bueno, por un El lado tiro por la culata, el tiro por la así culata de sencillo. y por otro lado, digamos, es una demostración muy clara de rechazo de la comunidad estudiantil universitaria. Sí, antes, yo me recuerdo, en la Cuarta República calificamos a los partidos políticos en su aceptación en la colectividad en general cuando las universidades se daban unos resultados por tal o cual partido que presentara candidatos, ¿no? A veces eran coaliciones, pero el resultado reflejaba de por sí en la casa de estudio lo que el país era y hacia dónde quería ir, ¿no? Hoy día, o sea, se trancó esa posibilidad porque se apoderaron de los sistemas electorales en todas partes y tienen que estar refrendados por ellos. Y por Sí, eso es que claro. yo todavía tengo mis reservas con respecto a eso, ¿no? Porque ellos aceptan los resultados y convienen que ocurrió eso, pero de repente inventan una marramucia para que se Bueno, pero es que esto desnaturalice es el el triunfo. esquema, esto es claramente el esquema cubano y el esquema nicaragüense. O sea, Sí, sí, sí. tú abres espacio de participación, cuando no te favorecen, los criticas y los destruyes. O sea, Exacto. sí, Sí, todavía no sabemos con cuál embestida van a venir después de verse derrotados allí. sí, Esa sí. es la preocupación que tengo. Bueno, de todos modos, Vladimiro, te agradezco mucho tu tiempo. Yo creo que hemos tocado varios temas que están en el tapete. Sobremanera nos interesa lo del mundo González y que las cámaras de los Estados Unidos lo acepten y lo reconozcan.
porque lo que nos queda es poco tiempo y de ese pronunciamiento van a depender muchas acciones, gestiones, comisiones de enlace y una cantidad de cuestiones que son básicas para llegar al gobierno, no improvisar, sino poner en práctica ya un esquema que tiene María Corina pues, en su proyecto de gobierno que se llama Tierra de Gracia y Sí, que ha hecho mucho hincapié en la educación y eso sobremanera entusiasma, porque sin educación no hay rescate nacional posible, porque desaparece la ética y desaparecen las convicciones y los valores fundamentales del hombre, man. ¿Ok? Si en academia bueno, no hay eso. ¿Ok? cuídate mucho, pues estamos en contacto. Igualmente, vale. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.